Muy buenas, queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que lo estén pasando bien, que gocen de salud, eso es lo más importante. Bien, hoy vamos a dar continuidad a nuestra clase, la número 10. Vamos a tratar de entender un poco mejor lo que va a ser la aplicación práctica de las técnicas proyectivas. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay tipos de test, ¿verdad? que tenemos que utilizar nosotros y los tipos de test tienen sus formas de evaluar. Entonces, los test psicológicos son instrumentos o métodos utilizados para evaluar, medir, ¿qué cosa? Características de los individuos. Estas características, ¿verdad?, de los individuos son medibles o también cuantificables, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los test tienen también sus características. ¿A través de qué cosa? La validez, la confiabilidad y también las normas de aplicación. La validez, sabemos que nosotros tenemos que evaluar el contenido, la parte empírica y lo estructural. Y la confiabilidad es la forma de dar esa veracidad, ¿verdad? Veracidad, lo que va a ser la aplicación de los test, según Perkin, ¿verdad? Existen varios tipos de test y eso es lo que le clasifica a los test. Los test psicométricos, ¿verdad? Los test objetivos, los test psicométricos ya sabemos que es aquellos que se miden, ¿verdad? Y los test objetivos son, por ejemplo, test cognitivos, test motores, ¿verdad? Los test psicofisiológicos, que se utilizan bastante también en el área laboral. Los test subjetivos y los test proyectivos, que sabemos que son, los test proyectivos son aquellos que tienen estructura, que son temáticos, son expresivos, son constructivos y son asociados. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que a la hora de planificar todos nuestros test, nosotros tenemos que ir viendo la forma que nosotros vamos a ir a ejecutar, en dónde, en qué lugar y a cuántas personas. Entonces, en ese contexto nosotros vemos lo que va a ser la aplicación de los test. Perkin clasifica los test, así como les dije, según el contenido mental. Por ejemplo, los test de inteligencia, según el número de evaluados, puede ser a nivel grupal e individual, ¿verdad? Según el criterio de rendimiento, los test de ejecución máxima, los test de ejecución típica o ejecución de rasgos. ¿Qué son los test de ejecución máxima? Se refiere a la evaluación del máximo potencial de una persona. Tiene unas características y aspectos psicológicos. En esto también se evalúa el tiempo, el contenido manifiesto, las características, en función a su corrección y velocidad. También los test de ejecución típica o ejecución de rasgos se refiere a aquellos que miden aspectos excavables, o dicho de otra manera, aquellos cuyas preguntas no tienen respuestas correctas ni erróneas, sino que trata aspectos de opinión de referencia o similar. Es muy importante tener en cuenta estos tipos. Los test psicológicos se dividen en su estructura y en sus principios y normas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta los instrumentos que se utilizan, ¿verdad?, para
evaluar y para medir. ¿Para evaluar qué cosa? La conducta de la persona. ¿Y medir qué cosa? A través de baterías o test que puedan deparar un contenido manifiesto, ¿sí? Para clasificar la batería de los test también es importante, ¿verdad?, considerar, o podemos tener elementos a utilizar, ¿no? Los elementos a utilizar, la cantidad y calidad de los test elegidos, por ejemplo, ¿verdad? También la secuencia, el orden de administración, ¿verdad? A quién se le va a aplicar, si es a niños, adolescentes o adultos. Y el ritmo significa, ¿verdad?, el número de entrevistas para la administración de estos test. Después los materiales y las formas, cómo se recogen la muestra. Y también es importante recordar el rol del psicólogo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de test, existen áreas fundamentales donde se aplican los test. Sabemos que nosotros el ámbito escolar es muy importante porque debemos entender cuando un niño no está aprendiendo, por ejemplo, ¿verdad?, o no se concentra o tiene una grave dificultad para que pueda grabar lo que va a ser las clases, ¿verdad?, o registrarlo a nivel mental. Entonces se utilizan los tipos de test para saber qué es lo que está pasando con el niño, ¿verdad?, su nivel de inteligencia, su nivel de madurez. Los test laborales, ¿verdad?, y los test psicológicos en sí, ¿verdad?, la investigación también se utilizan otros tipos de test. El uso de los test psicológicos, ¿quiénes son los que tienen que utilizarlo? No es cualquier uno, sino un profesional capacitado que tiene que ser limitado, ¿verdad?, a través de los resultados que tiene, ¿verdad? Entonces, un profesional capacitado puede aplicar, calificar e interpretar. Y los resultados, ¿cómo lo tenemos que administrar? A través de un diagnóstico presuntivo con sus recomendaciones. Luego de eso viene el tratamiento, las orientaciones necesarias y la selección de personal. En selección de personal también. ¿Cómo elaborar un test psicológico? Hay etapas muy importantes que debemos de llevar en cuenta para esto. También hay cualidades de un buen test. Estas etapas, de lo que hablamos anteriormente, nosotros tenemos que llevar en cuenta en estas etapas la conceptualización de la prueba, tenemos que saber para qué sirve, su definición, la construcción de la prueba, cómo se tiene que ir aplicando, el ensayo de la prueba, cuando ya nosotros estamos administrando las pruebas. Si es posible, a nosotros mismos primero tenemos que estar, tenemos que autoaplicarnos para después aplicar, porque así se entiende mejor, por ejemplo. Análisis de los reactivos que tiene cada test y la revisión de las pruebas. Y las cualidades de un buen test, entonces, puede medirse en la amplitud, en la practicidad, en la adecuación, en la sencillez de aplicación, valoración e interpretación. Los test psicológicos, hay unas consideraciones éticas muy importantes para la aplicación e interpretación de los test. Lo primero que tenemos que analizar en esto es si el psicólogo o personal autorizado es quien debe administrar, calificar e interpretar dichas pruebas, ¿verdad?, donde se toman las medidas razonables para evitar su mal uso por terceros. El psicólogo se abstiene de hacer uso indebido de los test y sus resultados. El psicólogo cuida y promueve el control profesional y comercial de los instrumentos. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de la confiabilidad de los test. ¿Sí? Bien, por hoy nosotros hasta aquí vamos a estar hablando un poquitito. En la próxima clase continuamos y ya para la culminación de lo que va a ser la parte
leída, escrita, como ustedes dicen, la parte teórica, y un poquitito más de lo que son los test psicológicos. Desde ya les agradezco, vamos a estar hablando en la próxima clase. Muchas gracias.